Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una guía rápida de instalación del inversor híbrido DG de 6 kilovatios, válido también para los modelos de 3,6 y de 5 kilovatios, dado que pues en un vídeo anterior vimos la puesta en marcha del modelo de 8 kilovatios y respecto a este modelo, las conexiones eléctricas varían, así que pues vamos a ver en este vídeo lo que serían las conexiones eléctricas para ponerlo en funcionamiento, los pasos a seguir para la puesta en marcha y las configuraciones oportunas que debemos seguir para realizar esta puesta en marcha. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en el modelo híbrido monofásico de DG, el modelo de 6 kilovatios y válido también para los de 3,6 y los de 5 kilovatios. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico www.solar-facil.es, desde donde pueden adquirir paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación solar. Vamos a comenzar con las conexiones eléctricas. En este caso vamos a conectar las entradas de paneles solares. Este inversor dispone de 2 MPPT, por lo tanto podemos conectar dos series de paneles y en este caso en concreto del modelo de 6 kilovatios podemos conectar hasta 7800 vatios, es decir 3900 vatios por cada entrada de MPPT. El rango de funcionamiento de cada entrada de MPPT iría desde los 125 hasta los 500 voltios, así que tendríamos que conectar al menos 4 o 5 paneles para que se produzca el arranque de la entrada de fotovoltaica para llegar a esos 125 voltios. Por aquí podéis ver las conexiones de la batería, en este caso positivo y negativo. En el caso de que sean baterías de litio tendríamos que conectar la comunicación entre el inversor y el BMS de la batería, que sería este cable azul, y luego tendríamos que conectar la pinza toroidal en las instalaciones conectadas a red para que el inversor sepa en todo momento la energía que estamos cogiendo de la red eléctrica o la energía que estamos inyectando hacia la red. El cable blanco de la pinza toroidal lo tendríamos que conectar en el pin número 3 y el cable negro lo conectaríamos en el pin número 4. Como veis, la pinza toroidal lleva una flecha serigrafiada que tiene que ir apuntando hacia la casa, en este modelo en concreto, y tendríamos que hacer pasar a través de la pinza el cable de fase que llega de la red de distribución. Con esta pinza, como os decía, el inversor va a saber en todo momento la energía importada y exportada para, en función de esta lectura, para sacar energía en caso de que encendamos algún electrodoméstico y podamos cubrir esa demanda de energía con la fotovoltaica o con la energía que tenemos en la batería. Por aquí podéis ver las conexiones de corriente alterna. En este caso hemos conectado nada más que la parte de grid. Esta sería la entrada de red de distribución, y a través de estas conexiones de fase, neutro y toma de tierra, el inversor se va a sincronizar con la red y a partir de ahí va a inyectar a través de esta misma línea energía en función de los consumos que tengamos encendidos. Después por aquí tendríamos la salida de load, que es una salida independiente donde podríamos conectar las cargas que queremos que sigan funcionando cuando haya un corte de suministro. En este caso estamos probando el modelo de 6 kilovatios que nos daría como máximo en esta salida de load 6 kilovatios. Por lo tanto, podríais conectar aquí, si no superáis normalmente 6 kilovatios en vuestra casa, podríais conectar aquí toda la vivienda para que ante un corte de suministro toda la casa quedaría funcionando mediante la energía de la batería y mediante la energía de fotovoltaica, como os digo, en caso de que haya un corte de suministro. Si superáis esa potencia de 6 kilovatios en este caso, tendríais que repartir las cargas en la parte de grid y en la parte de load. En la parte de grid ya sabéis que si perdemos la conexión con la red eléctrica se desconectaría y nos quedaría solo lo que tenemos conectado en la parte de load. Por aquí podéis ver el puerto GEN, que es un puerto que podemos utilizar para diferentes fines. En este caso podemos utilizarlo para acoplar un grupo electrógeno en una instalación aislada. Podemos utilizarlo para acoplar otros inversores o microinversores si queremos ampliar la instalación fotovoltaica, o podemos utilizarlo también para gestionar excedentes y encender diferentes cargas para, por ejemplo, cuando la batería esté cargada y seguimos teniendo energía solar, para utilizar esos excedentes podríamos configurar el inversor para alimentar alguna carga mediante este puerto. Antes de comenzar con la puesta en marcha se recomienda realizar una última comprobación de las conexiones eléctricas, sobre todo en la parte de corriente alterna, dado que la salida del load, sobre todo, tenemos que estar muy seguros de que no esté conectada a la red eléctrica, dado que si puenteamos, por así decir, la salida del load con grid, el inversor se va a romper. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que la salida del load es una salida independiente
y que no puede estar bajo ningún concepto puenteada con la entrada de grid. Así que bueno, una vez que hemos realizado estas comprobaciones, podemos poner en funcionamiento el inversor y el proceso de puesta en marcha sería, primero, si tenemos una batería, primero pondríamos en funcionamiento la batería. En este caso, para las baterías de litio de Pylontech tendríamos que encender este interruptor. Tenemos que pulsar el botón SV durante 2 segundos y vais a ver cómo se iluminan los LED. Vais a ver que bueno, pues el LED de run va a parpadear en color verde. Esto nos indicaría que la batería está encendida. Ahora encenderíamos el botón que está en la parte inferior del inversor, en posición ON. Vamos a subir los magnetotérmicos de la parte de corriente alterna, de la parte de grid, y vamos a activar también la entrada de paneles solares, bien los magnetotérmicos, bien los fusibles que tengamos en la parte de paneles solares, así como también el interruptor seccionador en la posición ON. Ahora podéis ver cómo la pantalla del inversor se enciende y bueno, podéis comprobar cómo está detectando correctamente la entrada de paneles solares, la entrada de corriente continua, la entrada de corriente alterna de la red, y ahora tendríamos que realizar las primeras configuraciones. Para ello nos vamos a ir al apartado de ajustes y vamos a ir a Battery Settings. Aquí tenemos que seleccionar el tipo de batería, en este caso bueno, vamos a seleccionar batería de litio. Tendríamos que marcar esta casilla de activar batería y tendríamos que seleccionar la capacidad en amperios hora de la batería. En este caso, para una batería US3000 tenemos que poner 74 amperios hora. Vamos a seleccionar también la carga máxima, que se recomienda que sea de 37 amperios, así como también la descarga máxima, que se recomienda que sea de 37 amperios. En el caso de que tengáis más módulos de batería, se iría sumando la capacidad de amperios hora de los diferentes módulos, así como también la capacidad de carga y descarga. En este caso, como solamente tenemos un módulo, lo vamos a dejar así. Vamos a validar los ajustes, vamos a volver a entrar y podéis ver cómo se han ajustado. Ahora en la siguiente pantalla vamos a configurar si queremos cargar desde un grupo electrógeno. En este caso lo vamos a desmarcar, dado que es una opción para una instalación aislada. En este caso no lo vamos a cargar con un generador y tampoco queremos cargar, en este caso, desde la red eléctrica la batería. Así que lo validamos. Y bueno, pues esto sería la segunda pantalla. Tenemos 3 pantallas de configuración de batería y en esta otra, pues bueno, podemos comprobar cómo se ha detectado correctamente el protocolo de comunicación con el BMS de la batería Pylontech. Tendríamos que configurar la descarga máxima permitida de la batería, así como también la descarga máxima que vamos a efectuar en los ajustes posteriores, que en este caso se recomienda que sea aproximadamente del 20%. Hasta ahí sería lo máximo que queremos descargar en el modo general, en el modo en el cual el inversor va a ir sacando energía de la batería para ir cubriendo los consumos. Y aquí tendríamos que pues seleccionar cuando queremos que vuelva a descargar de la batería, es decir, cuando la batería se haya recuperado, que la hayamos vuelto a cargar y queremos continuar descargando. Es decir, en este caso vamos a descargar hasta el 20% como mucho. Y después, cuando la batería esté otra vez al 35%, porque ya se ha vuelto a cargar con energía solar, pues ya va a volver a dejar descargar de la batería para cubrir consumos. Así que validamos estos ajustes. Después tendríamos los ajustes de red, que por defecto se recomienda que lo dejéis así. Estos ajustes para una instalación monofásica en España lo dejaríamos así. Después podríamos también configurar ajustes básicos, como por ejemplo sincronizar la hora, el aviso sonoro, que bueno, pues es un pitido que hace si hay algún aviso. En este caso yo lo tengo desactivado. Atenuación de la pantalla para que pues la pantalla se apague pasados unos segundos si no tocamos nada. Podemos ajustar la fecha, la hora o restablecer los ajustes de fábrica. Teníamos que pulsar aquí, introducir la contraseña, que sería 49. Pulsamos OK y se reiniciaría el inversor con los ajustes de fábrica. Después podríamos configurar también ajustes avanzados. En este caso se recomienda no manipular estos ajustes, dado que ya viene configurado para el correcto funcionamiento. En la siguiente pantalla podríamos configurar, pues si queremos acoplar un generador eólico, aunque esto todavía no lo hemos probado, pero aquí podríamos configurarlo. Y en esta siguiente pantalla podemos configurar si queremos paralelizar diferentes inversores en la instalación. Si queremos ampliar, podemos conectar más inversores en paralelo, o podemos configurar para tener un batímetro externo. En este caso, seleccionaríamos el tipo de batímetro y de esa forma, en vez de tener la pinza toroidal, utilizaríamos un batímetro. Sobre todo útil pues si la distancia entre el inversor y donde tenemos que realizar la lectura es muy lejana, por ejemplo a partir de 15 metros,
se recomienda ya utilizar un batímetro. Después podríamos configurar el puerto GEN, que es un puerto, como os comentaba anteriormente, que podemos dedicar para diferentes fines. En este caso podemos utilizarlo para acoplar un generador o grupo de electrógeno. Aquí seleccionaríamos si queremos acoplar el generador en esta entrada de GEN o en la parte de grid. También podríamos utilizar este puerto para, para derivar excedentes. Podríamos, por ejemplo, configurarlo en este ejemplo concreto para que cuando tengamos más de 800 vatios de producción solar y la batería esté cargada, que se encienda esta salida y alimente un electrodoméstico. Y bueno, pues esta salida va a estar alimentada hasta que tengamos menos de 800 vatios de producción solar o la batería llegue al 95 o menos de porcentaje de carga. Así que de esta forma podríamos ir derivando excedentes. También podríamos utilizar este puerto GEN para acoplar otros microinversores o inversores de red, y en este caso, pues bueno, mientras estemos conectados a la red eléctrica, lo que tengamos acoplado en este puerto va a seguir funcionando, es decir, si tenemos unos microinversores van a seguir aportando energía, pero bueno, pues en el caso de que estemos en una instalación aislada, tendríamos que configurar lo que es el arranque y la parada. Aquí indicaríamos que cuando la batería esté al 100%, el microinversor o los inversores que tenemos acoplados en el puerto GEN, en una instalación aislada, se tendrían que desconectar, dado que bueno, pues, si no tenemos consumo, si la batería está cargada, pues esa energía que está produciendo los inversores que tenemos acoplados, esa energía no tendría hacia dónde ir, así que se tendría que desconectar. Pero como os digo, sería solo en instalaciones aisladas. En una instalación de autoconsumo conectada a red, lo que tengamos acoplado en el puerto GEN va a seguir funcionando. Una vez que hemos realizado todas las configuraciones, si nos vamos a la pantalla principal podemos ver toda la información de la planta. Podéis ver que bueno, pues ahora tenemos 2,9 kilovatios de potencia de energía solar. Podéis ver que bueno, pues la batería la tenemos al 74% de carga. Estamos inyectando excedentes, el símbolo negativo aquí en la parte de red nos indica que estamos inyectando excedentes hacia la red eléctrica, 0,8 kilovatios, y el consumo que tenemos en la casa lo veríamos aquí en este icono. Si pulsamos sobre cada icono tenemos más información. Por ejemplo, aquí podríamos ver cada entrada de MPPT. Vemos que en la entrada número 1 tenemos 162 voltios, 8,2 amperios, unos 1280 vatios de producción, y en la entrada número 2 tenemos algo así como 1652 vatios de producción. Podríamos ver estadísticas de energía, tanto por día, por mes, año, etc. Esto sería desde el apartado de fotovoltaica. En la parte de batería, si pulsamos, obtenemos toda la información del BMS. Podemos ver como el estado de la batería es del 75%, voltaje, corriente, en este caso negativo, nos indica que estamos cargando la batería a esta potencia, temperatura, y bueno, pues si pulsamos aquí tenemos más datos que nos proporciona el BMS de la batería, como los voltajes, el estado de carga de la batería, la corriente máxima limitada por el BMS, en este caso 37 amperios de carga y descarga. Y bueno, pues esto sería la información de la batería. En la parte de red eléctrica podríamos ver más datos, como por ejemplo en este caso estamos viendo cómo estamos volcando a red. El símbolo negativo nos indica que estamos inyectando, lo indica como que estamos vendiendo energía a la red, menos 817 vatios. Y podríamos ver estadísticas, podemos ver también la lectura de la pinza toroidal. En el apartado de energía veríamos bueno, pues las estadísticas por día, meses, año, totales de lo que es la parte de red. Y lo mismo en la parte de consumos, donde nos indicaría el consumo que hay ahora mismo en la vivienda. Apenas tenemos unos 83 vatios de consumo y bueno, pues veríamos también más estadísticas de energía. Así que bueno, esto sería lo que es la puesta en funcionamiento de este inversor, como os decía, en los modelos de 3,6, de 5 y de 6 kilovatios del fabricante DE, concretamente los modelos híbridos. Y bueno, pues esto sería el proceso de tanto de puesta en marcha como de configuración de este tipo de inversores. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, que sea de utilidad, y hasta la próxima.